Esta es la historia de colombianos lejos de su tierra. Colombianos que luchan contra todo, solos, y vencen. Es el ingreso a Foster & Partners, en su sede de Londres, en Inglaterra, la oficina más importante de arquitectos del mundo, donde está Juan Vieira, un colombiano más, para saludarlo aquí en 7 Vidas. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto. ¿Usted recuerda cuál fue o si nos puede señalar cuál fue el primer proyecto que hizo que se pasara de un nivel o de una dimensión a otra? ¿Cuál fue el primer gran proyecto de Foster? El edificio que le dio el vuelco a este estudio, al nombre de Norman Foster internacionalmente, fue el Banco de Hong Kong y Shanghai, que está allí, que en su momento pues, fue un concurso que se ganó cuando la empresa era muy joven. Los socios directores de hoy en día trabajaron todos allí y de hecho se fueron a vivir a Hong Kong a hacer ese edificio, y sin embargo nunca habían hecho un edificio de más de 6 pisos. O sea que era un grupo bastante inexperto, pero con muchas ganas de hacer una arquitectura interesante, y además el reto vino del cliente. El cliente quería el edificio que fuera diferente, que fuera el más especial, y no les puso un límite del costo. Y claro, a un grupo de arquitectos jóvenes, tenían todos sobre los 30 años, de hecho se dejaron crecer el bigote para aparentar un poco más de experiencia, porque tenían miedo de que no los fueran a escoger por eso. Y la obra, yo creo que contemporánea más importante de Londres, ¿no? Sí, es decir, es interesante porque Swiss Re es muy, pues voy a utilizar la palabra icónico, aunque es una palabra que no nos gusta utilizar mucho, pero es simbólico, es muy claro en el panorama de Londres, pero es muy sencillo. Es un edificio de planta circular que termina en punta, tiene poco más como diseño específico, pero al final tiene cosas increíbles, como por ejemplo la estructura es toda en el exterior. En el edificio en sí no hay columnas, tienes el núcleo central donde van los ascensores, pero luego de ese núcleo central hacia el perímetro solamente tienes la losa, el espacio donde poner los muebles, donde estar, y no hay pilares. Uno ve todas estas maquetas, en todas un gran diseño, pero en todas unas dimensiones gigantescas, que son descomunales, son unas dimensiones que pretenden casi que apropiarse del mundo, porque son majestuosas. No sé si eso denote el sistema de pensamiento, es decir, cuando se entra a esta oficina se debe pensar que todo es posible. Yo creo que sí hay algo de eso, hay algo de
en el sentido bueno, diría, en el sentido de no de ser un megalómano que quiera hacer solo cosas grandes o de apoderarse de las ciudades o de la arquitectura, sino más bien lo que tú has dicho, es mover los límites de lo posible. Al final, pues mucho es posible, no todo es posible, pero se pueden hacer muchas cosas si trabajas con la tecnología que tienes hoy en día. Y como el ejemplo de los ordenadores es uno, es decir, hace 15 años pues no podías dibujar lo que puedes dibujar hoy en día, no podías tener ciertas precisiones, no podías tener ciertas cosas, es decir, era otro sistema creativo. ¿Qué hay que hacer, Juan, para llegar a estar en el lugar más importante con respecto al oficio que uno tiene? Es decir, en la arquitectura, llegar a estar en un piso de Foster & Partners. Yo creo que hay que creer en uno mismo y no tener miedo a lo que hay que hacer o a lo que uno sueña. Yo creo que es importantísimo pues fijarse la meta como la realidad de lo posible, es decir, tú sabes, es decir, no pensar eso no es posible para mí, sino simplemente pensar en grande y buscar las maneras de cómo llegar allí. En vida yo tuve la suerte en su momento de que mandé un currículum, pasaron varios meses, yo ya me tenía que ir a Colombia porque en ese momento acababa de terminar la universidad y Inglaterra estaba en una recesión muy profunda en el 91. Yo pensé que ya me tenía que ir y sin embargo, pues el lunes me había dicho que ya me iba ese lunes, el viernes me llamaron y me dijeron que viniera a trabajar. O sea, fue justo un fin de semana. Si el fin de semana no me hubieran llamado, mi historia hubiera sido completamente otra. Algunas veces hay que aguantar un poquito, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces en la vida pues uno da ciertos pasos en los cuales uno se frustra porque parece que te estás alejando de tu meta y sin embargo, si miras hacia atrás, son pasos muy importantes que luego te han enriquecido. Es decir, cuando yo me fui a estudiar al exterior, jamás pensé que iba a terminar en Londres. Mi sueño era ir a Estados Unidos y o quedarme en Estados Unidos o volverme a Colombia. Eso era mi plan. Y un poco todo se ha ido dando de maneras distintas, pero he logrado lo que yo pues en principio quería, que era pues viajar mucho, conocer muchos países, conocer muchas culturas, trabajar en ciertos ambientes que yo nunca había tenido la oportunidad de conocer y seguir creciendo, seguir viendo cómo es la arquitectura de hoy en día y cómo poder hacer más cosas, ¿no? El otro proyecto es este proyecto en Bogotá, que haya tiendas que tengan que ver con arte, galerías, librerías, ese tipo de negocios. ¿Qué lo mantiene unido a nuestro país? ¿Qué lo mantiene unido, vinculado y conectado con Colombia? Bueno, dice, la respuesta en este momento más obvia, desafortunada, que pues Foster & Partners está tratando de buscar proyectos en Colombia y en los últimos 3 años he ido varias veces, o sea que eso es un vínculo que yo espero que se refuerce mucho más, pero también pues mi familia, tengo una familia, soy antioqueño, tengo una familia numerosa, somos 6 hermanos y todos están allí en Colombia y pues con ellos yo mantengo un nexo muy fuerte con el país. ¿Qué le hace falta? Pues a veces me hacen falta las montañas, me hace falta pues el clima, los amigos. No, es decir, yo siempre he querido mucho al país. ¿Cómo se superan esos momentos de dificultad donde, pues sí, donde se hace presente esas cosas emotivas que uno extraña por el calor de ser latinoamericanos y más de ser colombianos?
¿De qué hay que adherirse en ese instante cuando hace frío por dentro? Yo creo que hay que, pues sí, recordar un poco los momentos bonitos con la familia, con los amigos, los momentos de esas cosas especiales que tienes marcadas. Pues yo hasta los 18 años estuve en Colombia, después ya me fui, llevo más de 30 años por fuera, pero siempre en esos momentos difíciles, pues sí, yo pienso, por un lado, en mis metas, en lo que la vida te puede dar, y a lo mejor en ese momento no has logrado, te das tropezones y ves cosas muy negativas, y también en la gente que te quiere y en lo que tú quieres. ¿Qué tan lejos está la meta del lugar donde uno nace? En cierto modo diría que está bastante cerca porque está dentro de uno mismo. Eso es lo importante, a veces mirar para adentro más, ¿no? Sí. Yo creo que todo ese esfuerzo, todas esas ideas, todo eso lo tiene uno por dentro, uno tiene los logros por dentro. Y sí, es decir, la vida, pues la suerte juega un papel importante, pero es decir, para llegar a que la suerte te dé algo, pues tienes que habértelo trabajado y haberlo querido, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación o su sugerencia para alejarse un poquito del miedo o atreverse o buscar las herramientas para ir detrás de los sueños? Siendo rigurosos, yo creo que eso es algo que a veces la gente menosprecia o que piensa que los objetivos se pueden lograr fácilmente. Yo creo que detrás de todo hay mucho trabajo, pero si uno tiene ya esa confianza de que lo ha hecho, que ha llegado, de que ha sido curioso y que ha buscado todas las maneras y que quiere llegar a lo máximo que pueda hacer, eso te da ese impulso. Rigor y alegría. El diálogo con Juan Vieira en Londres, al frente del río Támesis, al lado derecho, a su espalda, la oficina principal de Foster & Partners, la firma más importante de arquitectos del mundo, de la cual Juan hace parte. Y una firma que, como él bien ha descrito y como lo describe su líder principal, piensa en grande, porque el tamaño de sus sueños siempre ha sido gigantesco. Un ejemplo más para creer que también nosotros así podemos imaginarlo y lograrlo. Juan, mil gracias por recibirnos, felicitaciones. Esperamos verlo muy pronto en Colombia con alguno de estos grandes proyectos. Y yo también. Muchas gracias. De nada. Espere una nueva historia en 7 vidas.